los principales dolores de las organizaciones es precisamente que se tiene que difundir cómo se gestiona un proyecto entre más personas en la organización para que los proyectos realmente sean exitosos, ¿no? Es por eso que precisamente empecé a trabajar en el campo educativo y este, en el campo educativo, y me di cuenta también de que en el campo educativo, en capacitación empresarial, había de repente se llegaban a especializar las personas que les interesaba gestión de proyectos, los que trabajaban en la PMO, los que ya lideraban proyectos, eran los que se venían especializando, ¿no? Sin embargo, uno cuando se sigue capacitando, que está perfecto, eso es muy bueno, pero uno necesita que las demás personas con las que uno trabaja también estén involucradas en el mismo, entiendan los mismos términos, ¿no? Y es por eso que yo aquí les compartía, bueno, como una pequeña introducción a esta presentación del día de hoy, era el tema de que acá yo les tengo, por ejemplo, el PMBOK. De repente alguno de ustedes, disculpen, creo que se nota acá tenemos el PMBOK, que de repente alguno de ustedes está familiarizado con el PMBOK, pero ¿qué pasa con el PMBOK que les estoy mostrando acá? El PMBOK que ustedes tienen acá, pues definitivamente están detallados absolutamente todos los dominios de desempeño que describe el PMBOK, todos los artefactos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué me pueden decir qué pasa con este PMBOK? De repente algunos de ustedes está súper familiarizado con el idioma inglés, ¿no es así? De repente tranquilamente, ok, key terms and concepts, no, no hay problema con esos términos, ¿no? Pero de repente alguno de ustedes no está muy familiarizado con el idioma inglés, entonces por más que la información esté aquí, la información está disponible para ustedes, no la van a poder comprender. ¿Por qué? Porque no manejan este idioma. ¿Ok? Vayamos a otro PMBOK que también aquí lo puse como captura de pantalla. Acá está el... ¿Alguien me puede decir qué idioma es? A ver si por ahí lo reconocen. A ver, y de paso que interactuamos un poquito por el chat. ¿Alguno de ustedes me puede comentar qué idioma es? Esta edición de este PMBOK que estoy mostrándoles en este momento. Francés, muy bien, Daisy, correcto, es francés. Nuevamente, la información, los dominios de desempeño, todos los artefactos, todo lo que se necesita usar, están ahí descritos. Pero nuevamente, de repente los que no comprenden este idioma, muy buenas noches, Daisy, los que no comprenden este idioma, por más que la información está ahí disponible, pues no lo van a poder comprender, no van a entender a qué se refiere. Vamos a otro PMBOK que aquí me capturé la pantalla de otro PMBOK. A ver, ¿quién me dice qué idioma es el que está ahí, este PMBOK, de qué idioma es? A ver, quién me comenta, por favor. ¿Alguno reconoce de de qué idioma, en qué idioma está este PMBOK? A ver, alguno. Guía tu conocimiento en gerenciamiento de proyectos. Correcto, Sergio. Es portugués, ¿no es así? Y nuevamente, Daisy también muy bien, portugués. Y precisamente tenemos aquí un PMBOK donde está toda la información que les vengo comentando. Pero ¿cuál es el problema con este PMBOK? Que está en inglés, perdón, en portugués, que por más que de repente algunos términos pueden ser similares, pues inclusive algunos se pueden prestar a confusión, ¿no? Hay algunas palabras, inclusive en este idioma, que son muy similares al español, pero significan otra cosa, ¿no? Entonces, igual no está en un idioma que podamos entender. Y de repente aquí está el PMBOK, que es la guía de los fundamentos en dirección de proyectos del PMI, que está en español, ¿no? Que de repente, bueno, todos los que estamos aquí presentes, pues estamos familiarizados con este idioma. ¿No? Y por lo tanto entendemos lo que está aquí. Pero ¿por qué entendemos lo que está ahí descrito? Porque compartimos el mismo idioma, nos entendemos. Entonces, ¿por qué les pongo esta presentación con estos PMBOK en diferentes idiomas? Porque precisamente pasa de que a veces uno pide reuniones, vamos a hacer una identificación de riesgo porque es importante en el proyecto, vamos a definir el alcance, necesito esta información para poder tener mis indicadores de desempeño. Empezamos a pedir información, ¿por qué? Porque solitos no podemos llevar a cabo un proyecto. ¿Y qué pasa? Que
primero que hay muchos términos que las demás personas, es como si nosotros estuviéramos hablando en inglés, portugués o francés, no nos van a entender. Para alcance, para otras áreas, inclusive para otras carreras, significa una cosa completamente diferente, implica más que inclusive algo tan cerca como la ISO 9001, que indica la ISO 9001 en su terminología, alcance significa qué áreas van a estar involucradas, algo que en dirección de proyecto significa lo que el proyecto va a entregar. Entonces, inclusive en campos profesionales hay términos que significan diferentes cosas y por eso es que cuando nosotros pedimos información o pedimos apoyo de un área de logística, de otras áreas que se involucren y de repente nos apoyen en el proyecto, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo que no nos entiende, por tanto no les encuentran el valor. Entonces, cada vez de que ustedes quieran de repente buscar que apoyo de verdad, colaboración, sus proyectos, pónganse a pensar si realmente las personas que están recibiendo esta comunicado, esta información, los están entendiendo a plenitud, saben la importancia, saben a qué nos referimos, ¿no? Y los pongo así porque precisamente necesitamos hablar un lenguaje común. Y para esto les quiero contar una anécdota particular, porque yo también a veces, cuando empecé en este campo, pues para mí era, hay que seguir capacitando a los que lideran proyectos y que está bien que los que lideran proyectos sean así unos capos liderando, en gestión de proyectos, eso está excelente. ¿Y qué sucede? Como les comentaba, desde que empecé con el campo de la docencia, vi que necesitaban las personas un poco empezar a aplicar. Entonces, cuando empezaban, necesitaban aplicar, necesitar un poquito de tensión, ¿no? Porque es una cosa que tengas un caso, desarrolles un caso y diga, bueno, en la minera tal pasó esto y pasó lo otro, ¿ok? ¿Cómo abordarías tú el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, como estás con toda la comodidad de estar de un aula de repente, pues bueno, yo haría esto, haría esta identificación de riesgos, yo haría esto, ¿no? Uno a veces cuando hace un estudio de un caso, un análisis en grupo, pues uno ahí se pone creativo, uno se pone ahí bien técnico, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería lo correcto? ¿No? Pero ¿qué pasa? Que en la vida no nos pasa eso. En la vida real tenemos presión de tiempo, justo tenemos que responder rápido. A veces de repente tenemos que obviar algunas cosas porque realmente el tiempo apremia, también los recursos, no contamos con todos los recursos necesarios, ¿no? Entonces, tenemos esa tensión que el aula no nos pone esa tensión. Entonces, fue ahí de que surgió el tema de, ¿y por qué no trato de en el aula ponerles un poco de tensión? Y es así que empecé a trabajar con gamificación, que precisamente poder incorporar estos elementos de los juegos para poder poner esa suficiente tensión o un nivel de tensión que generalmente te estrese, ¿ok? Ya estás quedándote sin plata. Te están apareciendo riesgos que no has identificado y ya no tienes tiempo para responder, te estás atrasando, no estás entregando tu proyecto. Entonces, que llegues a sentir hasta cierto punto la tensión y por lo tanto encuentres el valor de hacer una correcta identificación de riesgos, hacer una correcta identificación de interesados y todo esto, ¿no? Que en un momento les voy a poder explicar un poco más. Pero, bueno, tenía esa atención y estaba enfocada en quién, en que los que sabían de dirección de proyectos pues tengan una forma, o los que estaban interesados en liderar proyectos pues tengan una forma de capacitarse, de especializarse y conocer bien por qué se usan estas herramientas. Y bueno, gracias a eso, gracias a que vimos esa oportunidad o ese insight que tuvimos de que necesitábamos presión, empezamos a desarrollar juegos de mesa educativos para dirección de proyectos. Que Cristian aquí, que me ha presentado, también ha jugado uno de esos juegos. Pero nos dimos cuenta de algo, que al momento que íbamos a hacer talleres a las empresas, obviamente es lo clásico, ¿no? Ya me cobras tanto, pero pues, ¿cuánto me descuentas? Porque solamente en la oficina de proyectos somos 6, ¿no? Solamente para 6 la capacitación, pues, ¿cuánto me cobras, no? Y obviamente nosotros, pues, nos movilizamos con juegos de mesa, con bastantes elementos, ¿no? Y nosotros, desde la primera vez que tuvimos esa consigna, ¿no? Para hacer un taller, movemos juegos, nos movilizamos. Entonces vamos a tener una regla, que cueste lo mismo que vayan 6 o que vayan 40, ¿no? Porque tenemos hasta para 40 personas para un taller. Entonces, aplicamos esa premisa y ahí descubrimos algo que no era la intención, pero justo es lo que quería compartir con ustedes. Fue de que como le dijimos a esta empresa, le dijimos, mira,
Si van 6 o van 40, pues cuesta exactamente lo mismo. En realidad es por la movilización, porque llevamos los juegos y todo eso, entonces cuesta lo mismo. Ah, entonces son 40. Sí, cuesta lo mismo. Entonces, como les está costando lo mismo, ya no solamente fueron los 6 de su oficina de proyectos, ¿no? Que era una oficina bien pequeña todavía. Entonces metieron a todo el mundo. Pues ahí en este taller habían personas de recursos humanos, personas de contabilidad, personas de logística, de seguridad, de calidad. Creo que se habían traído a toda la empresa porque querían llenar el cupo de los 40 para sacarle provecho a lo que a lo que habían lo que habían pagado. Y nosotros ahí descubrimos algo que no lo habíamos visto antes, que qué valioso fue para esta empresa porque después, justo el gerente de la PMO después quedó feliz después de esta reunión, de este taller donde se pudo compartir a través de juegos el poder, que las personas entiendan, ah, por eso me llamas a reunión de identificación de riesgos, ¿no? Ah, por eso necesitas esto antes. Ah, por eso me pides esto. Ah, o sea, le empezaron a entender la lógica porque lo bueno de los juegos también es que te permiten traducir todo en términos sencillos, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que de verdad era súper valioso que no participen los que ya conocen, o sea, que los que conocen está bien que se siguen especializando, pero también involucrar a todas las áreas con las que puede interactuar y que de repente están teniendo algún tipo de repente no están teniendo el apoyo que necesitarían, ¿no? Y esto hace mucho sentido, porque si vamos a esta publicación, yo sé que es un poquito antigüita, pero es bastante vigente en general, que es un modelo de madurez. En el modelo de madurez que se plantea en el año 2001 por este autor Harold Kersner, que es muy conocido en el campo de dirección de proyectos, él plantea un modelo de madurez en dirección de proyectos. ¿Y cuál es el nivel de madurez? El nivel uno, o sea, si quieres implementar procesos de dirección de proyectos y que sean exitosos, lo primero que necesitas es que en la organización haya lenguaje común. ¿Qué significa que haya lenguaje común? Que si tú le dices a alguien, vamos a trabajar el alcance del proyecto, te entiendan que vamos a trabajar el alcance del proyecto, sepan lo que es alcance. Si vamos a hablar de, ok, te voy a pasar la EDT o la estructura de glosa del trabajo, los demás entiendan que es estructura de glosa del trabajo. Y a veces uno puede decir, no, pero ¿para qué lo va a necesitar la persona? No sé, pues la de documentos. La de documentos necesita, porque necesita también tener el soporte, el sustento de las cosas que suceden en el proyecto. Entonces, esto, lo que les estoy contando de esta primera experiencia que tuvimos, hacía completo sentido con el modelo de madurez. Por eso, en este modelo, primero que la organización tenga ese lenguaje común. Y como nivel 2 recién nos ponemos de acuerdo cuáles van a ser los procesos mínimos comunes para poder empezar. Es por eso que para después de haber tenido ese conocimiento básico, ese lenguaje común, recién vamos a la parte de definición de procesos, porque primero todos tenemos que estar como que al mismo canal, tenemos que hablar el mismo idioma. Es como si ustedes les ofrecen un trabajo en China, tienen que hablar mandarín porque de repente ahí no hablan inglés, entonces tienen que aprender el idioma. Lo mismo, si una empresa va a empezar a trabajar procesos de dirección de proyectos y quiere hacerlo bien, quiere que funcione, que realmente tengan un impacto positivo en la organización, primero todos tienen que hablar el mismo idioma, todos le tienen que aprender, así como aprendes un idioma extranjero, aprenden un lenguaje común. Y después ya los procesos, de ahí lo que identifica este modelo de madurez, ya es esta metodología única, esta metodología que de repente es como un procedimiento, que ya una vez que se han establecido algunos procesos, ya de repente podemos decir nuestros proyectos en esta organización generalmente se manejan de esta forma, ya podemos decir que tenemos establecida la metodología para la organización, ¿no? En base a la experiencia que se ha tenido. Y ya como nivel 4 que propone este autor, ya podemos estar en condiciones de compararnos con otras organizaciones. Hoy en día hay bueno, el PMI también tiene algunas iniciativas, creo que con el PMO Global Alliance, por ejemplo, en donde hacen concursar a las PMOs de diferentes países y se van clasificando. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que
PMO organice su información, se presente y se compare con otras para ver qué tal vamos, ¿no? ¿Cómo vamos en comparación con la de otros países? Y lo interesante es que, por ejemplo, en ese tipo de concursos que compiten PMOs de varios países, pues queda una ganadora, ¿no? Me acuerdo que un año acá en Perú ganó a nivel regional de los que habían competido, creo que ganó Mafre, la PMO, como la mejor PMO, ¿no? Entonces, y eso te sirve como para decir, sí, de repente al otro me falta esto, yo no tengo esto que los otros están implementando. Entonces, y por último, obviamente, con el benchmarking, esto te genera un ciclo de mejora continua, ¿no es así? Pero como ven, ¿con qué nace? ¿Con qué nace toda esta implementación para tener proyectos exitosos? Nace con el lenguaje común. ¿Y por qué yo les proponía hoy día este tema de poder hablar de gamificación y lenguaje común? Porque cada vez que se pueda contar acerca de gestión de proyectos, lo importante no es que todo lo de la organización se vuelva PMP, porque no es el objetivo que todos sean PMPs o que todos tengan una certificación o alguna otra, porque lo que queremos es un común entendimiento, que algunos de repente por ímpetu personal o por ganas personales, de repente algunos sí dirán, oye, yo sí me quiero certificar, ¿no? Pero de repente, otras personas dirán, pues no, a mí de verdad no me interesa, pero me parece interesante, ¿no? O por lo menos dirán, ya entiendo por qué me pides esta información y con eso ya sé que cuando tú dices reunión de identificación de riesgo, ya sé lo que se espera en esas reuniones y también ya sé el valor que aporta el que me estés convocando a estas reuniones. Por eso es que este nivel uno del lenguaje común debe ser en un lenguaje sencillo, no un lenguaje tan complejo ni con tanta carga. Y es por eso que cada uno de ustedes de repente pueden repensar en hacerlo de una forma gamificada, de repente pudiendo utilizar algunas analogías. Y por eso acá yo les quería, no, y bueno, sí les quería cerrar con esta parte, ¿no? Que el lenguaje común muchas veces está a cargo de ustedes. ¿Ustedes qué? Están a cargo son los que tienen el conocimiento en dirección de proyectos, son ustedes los que tienen, de repente, los que van a abanderar esto de poder traducir en fácil los conocimientos a los demás miembros de la organización, ¿no? Y como dice el tío Ben en la película El Hombre Araña, ¿por qué lo tienen que hacer ustedes, los que más saben de dirección de proyectos? Porque un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, ¿no? Y esta traducción en fácil definitivamente demanda tiempo, ¿no? A veces ya es más fácil de repente sacar información así del PMOK y copiarla, poner una diapositiva con puras letras o no lo sé. Pero traducirlo en fácil, en que las personas lo puedan entender, ahí empezamos a tener algunos inconvenientes, ¿no? Y precisamente ahí ustedes se pueden apoyar de repente de herramientas lúdicas que puedan a ustedes ayudarlos a que puedan, seguir profundizando y por lo menos captando la atención de las personas que van a participar, ¿no? Y acá yo les quería compartir justo acá como parte de esta sesión, precisamente quería compartir con ustedes una experiencia puntual con una herramienta que yo uso y he usado por bastante tiempo. Por ejemplo, les voy a comentar una analogía, ¿no? Que siempre uso, que siempre utilizo y también a ustedes de repente la pueden empezar a utilizar de aquí adelante, que es, recuerden que cuando hablamos de gamificación, que es el uso de los elementos del juego en entornos no lúdicos, ¿no? Justo ahora les voy a compartir, antes de compartir los elementos, quiero compartirles que no solamente es, ok, voy a premiar, voy a dar recompensas, voy a dar insignias, no solamente eso, la gamificación tiene una serie de elementos que uno puede utilizar. Entre ellos está la historia, la metáfora, y la metáfora es fundamental porque es algo que pueden relacionar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, y esta es la metáfora que de repente ustedes también pueden utilizar en algún momento. ¿Qué pasa que cuando tenemos aquí, yo la llamo la metáfora del menú? Ay,
Yo le llamo la metáfora del menú, que ha resultado y la vengo usando como hace 7, 8 años y me resulta súper, súper clave. Yo les pregunto a ustedes y me contestan por el chat. Y esta es una aplicación, una pequeña explicación gamificada porque estoy usando la metáfora. Y me van a responder. Ustedes entran a un restaurante y yo les entrego esta carta. Respóndanme, por favor, por el chat. ¿Ustedes piden el plato o no piden el plato? A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué me dicen? ¿Piden el plato o no piden el plato? ¿Se animan o no? Andrea, sí, sí. Sergio también. Ah, ok, ok, está bien. Conste que ustedes lo van a pagar, ¿ah? No, no, no es gratis, no es gratis. A ver, cuéntenme. Si yo les entrego el menú así con este título, ustedes lo dicen, sí, yo quiero este plato. A ver, Andrea y Sergio sí se arriesgaron, no se preocupen. Ok, Tatiana acá me dice, no, Tatiana dice no, falta el precio y con qué viene. Ok, Tatiana acá ya puso un alto, ¿no? Aquí Andrea y Sergio sí se aventuraron, no hay problema. A ver los demás qué me dicen, por favor. Veo 34 personas, incluida yo, así que este, espero las más respuestas que me dicen. ¿Piden o no piden? Aquí Tatiana ya me dijo que no, no. A ver, quiero más respuestas, más respuestas. A ver, ¿me comentan? Nadie más me comenta? Por ahí veo a Alexis, a Álvaro, a Ana Cecilia, a César, a Elizabeth, a Francisca, a José, a Juan. A ver, ¿qué me comentan? Marisol, Olivia, ¿qué me comentan? ¿No? Bueno, y de repente por ahí están un poquito tímidos. Bueno, si Jimena y Sergio de repente, pum, de repente han comido, de repente ya se imaginan más o menos el plato y dicen, sí, me apunto, ¿no? Pero probablemente la gran mayoría esté pensando y digan, pero qué cosa tiene, ¿no? Y salmón en salsa de qué, ¿no? Y cómo, como dice Tatiana, ¿no? ¿Y saben qué pasa? Que en muchas organizaciones, y de repente también pasa en algunas de las suyas, la gran mayoría de proyectos, y ahorita justo que estamos cerrando planificación en varias empresas, ¿no? En la gran mayoría de empresas, ¿cómo se aprueba el proyecto? Con el título del proyecto, solamente con el título. Y por eso les hago esta analogía. ¿Cómo aprobamos un proyecto solo con el título? Y cada uno debe estar pensando una cosa diferente. Si cuando tenemos una carta que solo nos dé el título del plato sin más detalle, de repente no nos animamos a pedirlo. Entonces, ahí para poder poder llamar la atención de que el título del proyecto no es suficiente. Necesitamos tener más información. ¿Ok? Acá les pongo más detalle. Imagínense que ahora les traigo así un post-it con este detalle. Acá yo les pregunto, ¿piden el plato o no piden el plato? A ver qué me comentan, qué me comentan. ¿Piden el plato o no piden el plato? Uy, perdón, ¿qué hice? ¿Lo piden o no lo piden? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué me responden? Sergio también se anima. Bueno, Sergio, muy bien. Sergio ya se anima a pedir el plato. A ver qué me dicen los demás. Tatiana dice, me animo, pero me falta el precio, dice Tatiana, ¿ok? Juan Carlos dice, no, no, no. Tengo una imagen visual de cómo sería. ¿Ok? ¿Ok, Juan Carlos? Ah, Cristian también se anima, ¿ok? También se anima. Acá me voy a quedar con la intervención de Jimena y de Juan Carlos. Jimena también dice, no, faltan detalles. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué les estoy trayendo? Suena rico, pero quiero foto antes de decidir si Alexis también. Claro, porque yo lo que les estoy detallando es la receta, es así, los pasos. Y les estoy detallando los pasos de algo que no saben ustedes cómo va a quedar. ¿Y qué pasa cuando un proyecto se aprueba en las organizaciones? ¿Qué es lo primero que piden en la gran mayoría de organizaciones? Que piden el cuándo y qué actividades hacer, o sea, la receta, los pasos a seguir, o sea, un cronograma.
un cronograma, una lista de actividades de no sabes cómo va a quedar. ¿No es así? Entonces, seguimos con la analogía. Traigo otra carta y ahora sí de repente ya de repente algunos llegan a convencer. Tatiana creo que ya la convencí, no sé si cambió de opinión, pero ya les traje el precio. ¿Se animan o no se animan? ¿Se animan o no se animan? ¿Qué me dicen? A ver, alguien por ahí que se anime, que se anime. ¿Se animan ahí con el precio? Daisy todavía no. Tatiana sí dice, ya lo pido nomás, ya no hay problema. Daisy todavía dice, no lo voy a pedir. Me voy a quedar con lo que Daisy comenta. Sergio, dale, Sergio está ahí convencido, le encanta el salmón por lo visto. Muy bien, Sergio. ¿Y qué pasa? Que acá en el menú estamos recibiendo el precio, que es lo análogo a tener el presupuesto. Y nuevamente, en un proyecto, en la gran mayoría de proyectos, de muchas organizaciones, primero el título del proyecto. Con el título se aprueba. Se aprobó el proyecto, el cronograma, me preparas el cronograma para la próxima semana. No nos hemos puesto de acuerdo de qué cosa vamos a entregar todavía, de cómo se ve, pero ya el cronograma. Y después que te piden el presupuesto, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a costar algo que no sabemos cómo va a quedar? Y es por eso que si yo les traigo esta carta, probablemente ahora sí ya convencí a la gran mayoría de ustedes, ¿no? Les estoy trayendo una foto con una, aunque sea chiquita, descripción. Esto es lo que deberían tener los proyectos al iniciarse. ¿Y esto cómo se llama en un proyecto, en un plan de proyecto? Esto se llama el alcance, que es lo que vamos a entregar. Con esta pequeña metáfora, que como les digo, la he utilizado muchísimas veces, muchas personas que de repente no entienden qué es el alcance, siempre te piden el cronograma, les queda más claro de que, uy, de verdad, pues no, yo no voy a pedir el plato, no sé de qué se trata, no sé cuánto cuesta, no sé ni qué cosa trae, perdón, y ya estoy pidiendo el cronograma, ¿no? O no sé qué cosa voy a pedir, pero ya quiero cuánto me va a costar. Y finalmente, para llegar a este punto, ¿no? Que el salmón en salsa, por ejemplo, pues tiene fideos en salsa de yogur acompañado de verduras y filete de salmón horneado. Entonces, en un proyecto se empieza por el alcance, que precisamente se define con esta fotito, con esta descripción, ¿no? Que ya tiene más elementos. Entonces, de esta forma sencilla, que precisamente como les mostraba esta imagen del hombre araña, del tío Ben, que los que están trabajando en proyectos, los que lideran proyectos, son los que principalmente van a ser los que van a traducir la información para poderla compartir con los demás, ¿no? Porque a la larga, si queremos que los procesos funcionen, necesitamos que las personas estén involucradas en los proyectos y entiendan los términos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, y para utilizando como ejemplo precisamente esta metáfora que les comentaba, yo quería un poco ahondar ya en el campo de gamificación, porque a veces nuevamente pasa de que en la gran mayoría uno habla de gamificación, ok, te voy a dar puntos, te voy a dar insignias, siempre es la misma historia, ¿no? Y en realidad la gamificación son mucho más elementos. Es más, estos elementos que ustedes de repente comúnmente conocen como los elementos de un juego, perdón, los puntos, estas insignias típicamente, pues básicamente lo único que son precisamente uno de los tantos elementos que hay. Entonces, para poder definir un poco la gamificación y no lo vean como que solamente es eso, la gamificación es el uso de esos elementos del juego en contextos no lúdicos, ¿no? En contextos no lúdicos, como lo podemos ver aquí, ¿no? ¿Y cuáles son los contextos no lúdicos? Pueden ser procesos empresariales, marketing, educación, negocios. ¿Para qué? Para aumentar la participación y la motivación, ¿no? Entonces, aquí en esta parte yo quería detallarles cuáles son esos otros elementos de los juegos que precisamente podemos tomar en cuenta o podemos incluir al momento de que queremos gamificar algo. Entonces,
Por ejemplo, tomando el monopolio que de repente la gran mayoría de ustedes lo conocen, qué podemos identificar aquí? ¿Cuáles son estos elementos? Primero, que los juegos siempre tienen un objetivo. O en el caso del monopolio, ¿cuál es? Si de repente alguno de ustedes, sí, yo creo que la gran mayoría lo ha jugado porque es el juego más famoso de la historia, es adquirir, por ejemplo, el mayor número posible de bienes raíces, ¿no? Hasta el punto de que creas un monopolio. Precisamente el objetivo del juego es que hagas un monopolio. Otro elemento es la competencia, ¿no? Tener la mayor cantidad de propiedades y cobrar por ellas. Eso es lo que buscas, ir adquiriendo más propiedades. Acá sí hay presente los puntos, pero los puntos están representados por el dinero, ¿no? Y a medida que avanza el juego, hay personas que van perdiendo puntos y se van quedando en bancarrota, por ejemplo. También tiene avatares, que es otro elemento del juego. Avatares como los autitos de carrera, de repente tienen algunos un sombrerito, tiene varios elementitos que te representan a uno en el juego. Tiene otro elemento del juego que son la tabla de clasificación. Básicamente esta tabla de clasificación, cómo se va refleja en el juego, no es que necesariamente vaya a haber una tabla de dice tú vas primero, tú vas segundo, tú vas tercero, sino se refiere a que algo que te indique cómo estás respecto a los demás. ¿Y cómo te mides de cómo estás respecto a los demás? Te mides con cuántos hoteles, cuántas casitas tienes. Tú ya puedes ver en el juego quién tiene más, quién está primero, es el que tiene más hoteles, más casitas, porque es que está cobrando más renta por ellos, ¿no? Entonces, la tabla de clasificación es física, entonces también cuando se implementa alguna experiencia gamificada, ¿cómo estamos teniendo de repente si queremos incorporar ese elemento de los juegos en lo que queremos hacer? El azar está generalmente dado por dados, tarjetas que te van saliendo a medida que avanza, ¿no? Y la estética, que también es súper importante, es un elemento que a veces dejamos de lado, que son los colores, el poder utilizar más color, de repente utilizar también imágenes, eso ayuda mucho a que las personas captar su atención y de repente no estamos haciendo un juego, pero estamos utilizando elementos del juego y por lo tanto estamos gamificando, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podemos tener diferentes resultados. Acá solamente como un detalle un poquito más amplio es que básicamente es una publicación que estos autores, Reeves y Red, lo que hicieron fue analizar los juegos de mesa más exitosos de todos los tiempos y se encontraron con que estos elementos eran los que siempre estaban presentes en los juegos más importantes, ¿no? Por ejemplo, que siempre debía haber autorrepresentación con avatares, porque eso hacía que la persona se sienta que es parte del juego, ¿no? O sea, parte de este contexto. Entonces, por ejemplo, que tenemos este avatar, esta personita, y nosotros, pues, se va a poder sumergir en este mundo que forma parte del juego. Otro es el entorno tridimensional, ¿no? Que acá pueden ser, y esto viene de la mano con que se creen algunos elementos y que puedan reflejar que estamos en un entorno diferente al que usualmente estamos, ¿no? Entonces, ahí estamos también aplicando un elemento de gamificación. El número 3, yo diría que es el que ustedes podrían utilizar más fácilmente y aquí en el contexto narrativo también entran estas metáforas, que es poder hacer una historia, ¿no? Una historia sencilla que las demás personas puedan conocer y fácilmente puedan identificar, asociar a cosas que conocen, ¿no? Porque si hablamos no sé, de repente depende del sector, ¿no? En vez de, por ejemplo, yo les hablé de este menú, todos en algún momento de nuestras vidas hemos entrado a un restaurante, nos han traído un menú y por lo tanto estamos familiarizados con eso, ¿no? Y por lo tanto podemos hacer analogías rápidamente, ¿no? A diferencia de poder decir, bueno, si yo les presento el portafolio de proyectos con estos proyectos, el de construcción, el de implementación del sistemas, de repente ver una persona que no está familiarizada, pues el portafolio le suena, nunca he escuchado algo parecido y por lo tanto no tengo algo en el idioma que yo conozco, no tengo una referencia. En cambio, si me hablan con una metáfora que yo conozco, le puedo hacer la analogía y puedo encontrarle como que la traducción a algo que yo entiendo. Y es por eso es que es tan importante poder utilizar de repente este elemento de gamificación que es uno de los más útiles y que a veces se deja de lado, ¿no?
Bueno, el tener retroalimentación también es importante, ¿no? Poder ver cómo está yendo, si quieren, para que las personas también un poco midan su progreso. A veces, uno está acostumbrado a que nos evalúen constantemente, o sea, ya, te voy a poner un test, pero ¿qué pasa? Que en el test tienes la tensión de que está siendo evaluado. ¿Qué tal si solamente hacemos test que a la persona que está rindiendo el examen solamente le salga su evaluación, le salga su resultado? Porque a la larga es un poco más de tener retroalimentación personal, ¿no? No tanto el de poder tener de repente toda una serie de evaluaciones que te voy a, de repente, a tener que condicionar de repente a una nota o que vayas a obtener el certificado, etcétera, ¿no? Luego también otro elemento importante es poder tener reputaciones, rangos y niveles, ¿no? De repente poder tener estas diferenciadores que de repente a las personas que han tenido de repente un desempeño importante o de repente no están en la PMO, no están en la oficina de proyectos de repente, pero cuando empezamos con esas iniciativas de tener un lenguaje común en dirección de proyectos, de repente han mostrado mayor interés, entonces de repente a ellos les damos algún distintivo en particular que no tiene que ser algo como que el bono ni nada, sino cosas que reflejen tanto como tener sus fotos publicadas en intranet de la empresa o tener un correo electrónico donde el gerente general los felicite, esas cosas ya generan un impacto importante, ¿no? Y también es bueno, y bueno, si se van a implementar, yo como les estoy mostrando los elementos del juego, no quiere decir que todos los vayan a implementar en sus experiencias gamificadas, pero también es bueno, se recomienda tener algún tipo de moneda. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, en las experiencias gamificadas con los juegos que he desarrollado con mi equipo, pasa de que los billetitos, pues son billetitos de papel, ¿no? Nosotros le llamamos vibras, ¿no? Porque son la moneda que utilizamos en nuestros juegos, las vibras. ¿Y qué pasa? Que pues no tiene un valor monetario, pero las personas se estresan cuando pierden dinero, pues, o sea, porque se ponen en la situación de que se están quedando sin plata y representa, pueden hacer analogía a su realidad. Entonces, es importante también poner estos elementos porque tienen ese nivel de estrés adecuado como para que las personas pues sientan la tensión de estar en una situación donde no pueden controlar todo, donde no tienen la información en el momento, ¿no? Y bueno, también es importante siempre tener las reglas explícitas, poderlas explicar adecuadamente. Y en cuanto a equipos, pues también cuando es, bueno, particularmente yo creo en la virtualidad, yo sé que la virtualidad ayuda a llegar a lugares. Yo sé que de repente algunos de ustedes está conectado de diferentes partes de Lima, o de repente inclusive del país o de fuera inclusive, pero pueden conectarse gracias a la virtualidad, ¿no? Pero si tienen la opción de repente de tener actividades presenciales, aprovechen los espacios. Si tienen la oportunidad de tener a las personas cerca, júntenlas para que interactúen, porque genera relaciones fuertes, ¿no? Relaciones un poquito más estrechas, ¿no? Yo gratamente, como les comentaba Cristian, he estado hoy día en el Congreso. Bueno, mi empresa está como auspiciador del Congreso y estamos ahí como parte de este evento. Y yo en pandemia fui muy activa en actividades del voluntariado del capítulo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que justo cuando empezó pandemia, pues tenía muchos proyectos con voluntarios y llegué a conocer, inclusive llegué a trabajar con 80 voluntarios en diferentes proyectos. ¿Y qué pasa? Que solamente creo que conocía a dos de manera presencial, a los 78 no los conocía de manera presencial. Y gratamente el día de hoy me he encontrado con varios de ellos. Y sí, en la virtualidad, como que sí, pues hicimos una especie de repente de conexión, amistad, pero recién ahora que nos conocemos presencialmente, pues es como que, o sea, te conozco y recién como que se incorpora, como que se afianza mucho más la amistad, ¿no? Entonces, por eso lo importante de tener a veces estos espacios y te permite interactuar, ¿no? Y algo que es como un paréntesis aparte, yo sé que no es el objetivo de la sesión, a veces tener a las personas en experiencias gamificadas hace que salte la cultura organizacional. O sea, se pueden tener otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, eh, con los talleres que realizo con juegos, se nota cuando vas a empresas donde
las personas están compitiendo en la mesa, pero se ayudan. Ah, a ti te falta, a pesar de que están compitiendo, se ayudan. En el juego no dice que te tengas que ayudar, pero se ayudan. Y se nota, y precisamente son culturas organizacionales donde hay bastante colaboración, las personas que se ayudan y todo. Hay en otros lados donde, ok, si yo no gano, los demás tampoco, empiezo a acaparar recursos, no veo cómo, ya no me preocupa tanto en cómo ganar, sino cómo hacer que los demás pierdan. Y eso se traduce en cómo es la cultura organizacional de la empresa. Entonces, también te sirve para darte cuenta de esto, ¿no? Y a veces es, ok, tengo algunos, inclusive en una empresa que está, como les comento, es un paréntesis, en una empresa, el área de recursos humanos, algunos quisieron estar presentes porque querían ver cómo interactuaban sus líderes, ¿no? Cómo, o sea, un líder que diga, ya, yo no gano y tú tampoco, pues obviamente no es, le faltan competencias que desarrollar, ¿no? Al líder que está ahí, este, trabajando. Entonces, para eso también sirve poder tener esas experiencias gamificadas, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos el sistema de comunicación, con nuevamente el poder tener esta interacción. Y para tener aspectos de presión de tiempo, porque lo importante es poner tensión, ¿no? O sea, como les comentaba, ¿no? Hacer casos es súper valioso, hacer otro tipo de estrategias de aprendizaje son súper valiosas y súper ricas. Pero hay situaciones en las que es bueno poner esta condición de estrés y la gamificación, como te puede poner límites de tiempo, puedes incluir estos elementos del juego, pero precisamente ayudan a que se ponga esa atención necesaria, ¿no? Entonces, y un poquito de repente sienta esa presión que te pasa en la vida real. ¿Es así? Entonces, yo los animo a que precisamente como personas que están trabajando en dirección de proyectos, de repente en diferentes, perdón, también escenarios, completar el proyecto. Ok, acá estaba la actividad. Entonces, como aquí, básicamente les comentaba, el de poder tener este lenguaje común pues está muchas veces en manos de quienes dominan este idioma, en este caso, los que están trabajando en dirección de proyectos. Bueno, eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, la importancia de tener este lenguaje común y que ustedes puedan encontrar también como una estrategia más a la gamificación, poderle dar la oportunidad porque trae muchos beneficios, principalmente para difundir entre personas que de repente no dominan mucho estos campos o de repente tampoco tienen tanto, de repente por su formación profesional no les interesa mucho escalar, no tienen que recibir un taller de certificación para que se hable del lenguaje común. Nuevamente es poder conocer estos términos sencillos que les permitan seguir, comprender y apoyar y colaborar en los proyectos que se están ejecutando, ¿no? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, también feliz de poderlos atender. ¿Sí? ¿Alguna ¿Alguna pregunta que pregunta? tengamos, amigos? Pueden escribirlo por el chat o abrimos micrófonos. José, Ok, Francisca, muchas gracias. Gracias a ti. no tenemos preguntas entonces. Solamente una cosa, Elenita, ahorita escuchándote, recuerdo que antes de pandemia fue que tuvimos la oportunidad de ir con Eddie a tu invitación, ¿verdad? Si Ujú, mal no recuerdo, y tuvimos la oportunidad de ver, creo que era la primera versión o la segunda versión que estabas en ese momento haciendo. Entonces,
A nosotros nos pareció muy interesante y para los que están yendo o van a ir el día de mañana al Congreso, yo les invito a que vayan, que la busquen y que prueben el juego que de verdad es bien chévere, bien chévere. A nosotros nos faltó tiempo, recuerdo que estuvimos media mañana, pero nos faltó el tiempo de la tarde, Ujú. pero el juego es bien chévere. Lo tienen que hacer, lo tienen que vivir para todos los que tengan la oportunidad de estar mañana o de repente Diana por ahí nos va a dejar alguna invitación a algún taller que ella pueda hacer Sí, libre, con así gusto. que te invitamos, Dianita, es libre para que nos pases alguna invitación a algún evento que tengas por ahí. Claro, buenísimo, perfecto, claro que sí, con gusto, con gusto. Ya para el próximo año estamos preparando algunas actividades y también nos ponemos al tanto. Excelente. No sé si hay alguna en el chat, alguna pregunta, amigos, algún comentario final. Buenísimo. Entonces, Diana, no nos has dejado tus redes sociales. Déjalo tus redes Ah, sociales ya. para que te puedan seguir, para que Perfecto, puedan estar en contacto contigo también. Por ahí me están escribiendo en interno tu contacto. Si lo puedes compartir, sería genial. perfecto. Bien, amigos, agradecemos. Sí, Tatiana, ahí te va a compartir su LinkedIn. Les agradecemos esta noche por estar con nosotros. Agradecemos a Diana Balboa por donar su tiempo. Sabemos que has llegado del Congreso y al toque te has puesto en la computadora, así que gracias, Diana, por cumplir con nosotros, ¿no? Y como siempre, amigos, Diana lo mencionaba, este es un tema de voluntariado que hacemos semana a semana. Les agradecemos a todos por estar aquí presente también esta noche de viernes. 32 personas, 31 personas. Agradecemos, Diana, y aprovechamos, mandamos el saludo a la gente de la PMO de Chancay que está con nosotros, a todos los de la Municipalidad de Chancay. Gracias, amigos, por estar un viernes más con nosotros. Agradecemos a Álvaro, que está en Chile, a Errol de Ecuador, por ahí hay más gente que está conectada con nosotros, José Luis, Jimena, que está en Trujillo, Pablo Rivera de México, saludos a todos amigos. Así que nada, muchas gracias Diana por estar esta noche con Y, nosotros. y solo comentarles que, bueno, los que están en Perú, bueno, gratamente compartir con ustedes que tenemos ya un juego de cartas publicado para aprender a planificar proyectos y gratamente ya se comercializa hoy en día en Bolivia, en Paraguay, en Colombia y recientemente hasta España, que nos ha comprado la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces sí, también estamos súper contentos porque se está llegando a más países también, aprovechando que acá hay varios que están en otros países. Sí lo he visto por redes, felicitaciones por eso. Muy Gracias, bien, Cristian. amigos, vamos a tomarnos una foto final. No sé si alguno nos puede acompañar con sus cámaras para tomar. Ah, recuerden a todos los de la Municipalidad de Chancay, se ha pasado el link para que puedan poner su asistencia. Recuerden que eso es súper importante para ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Pablito. Gracias, José. Gracias, Ana, por poner asistencia. No sé si pueden poner su cámara. Vamos a poner una galería para poder ver. Saludamos a la cámara, dos, tres. Gracias, José Luis. Listo, amigos. Muy buenas noches. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Y Ustedes, muchas nada, gracias, gracias. Alexis, por prender tu cámara. Gracias, nos vemos, cuídense, muy Gracias. buenas Nos noches. vemos el Y buen fin próximo de semana. viernes. Vamos a tener una invitada muy especial desde Colombia. Estará Magda Pinilla, así que ella es una especialista en riesgo. Seguro muchos de ustedes la conocen. Así que nada, los esperamos el próximo viernes en Gamificación, Maja Reunión. también, muy amiga, nos conocimos y de verdad que hicimos este match porque las dos trabajamos en gamificación, así que va a estar buenazo. También voy a Así participar es. ahí. Nos vemos. Sí, claro, quedan invitados. Gracias. Buenas noches. Buen fin de Buenas semana a noches. todos. Cuídense. Chao, Gracias, chao. Diana. Buenas noches. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias, Pablo. Un abrazo. Buen fin de semana. Cuídate. Gracias, Jimena, Alexis, Luis Enrique, Daisy, Gracias, Cristian, cuídate. Ana. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Saúl.